Hola Mario, ¿qué tal todo? Todo bien, ¿cómo estás, Tiago? Gusto de verte. Un gusto verte también. Muchas gracias por tu tiempo y por el apoyo a esta nueva iniciativa de Arco. Es un placer estar acá y poder compartir un poco de la vida con todos. Súper. Mira, para empezar, podríamos hablar un poco del QR code que la gente va a ver ahora mismo en sus pantallas. ¿Qué es eso? Bueno, este es un código que tú puedes agarrar cualquier diapositivo, ya sea tu iPad o tu teléfono móvil, y abres la cámara, le apuntas al QR code y te va a salir un link que tienes que seguir y aceptas. Después te pregunta que si en este link pueden utilizar tu cámara y tu micrófono y pones que sí, que sí. Y entonces te aparece la escultura de la artista salvadoreña que se llama Beatriz Cortés. Ella, esa escultura la acaba de hacer y nos ha dado el gusto y el derecho, se puede decir, de volverla en realidad aumentada. El caso es de que cuando tú aceptas este link utilice tu cámara y tu micrófono, de repente la escultura carga y se aparece en tu pantalla de la cámara como cualquier foto que vas a tomar, pero estás viendo donde apunte la cámara. Si la cámara está apuntando a la mesa del comedor o está apuntando a la mesa de la sala o en tu jardín o en un parque en cualquier parte del mundo, la escultura está en la cámara y eventualmente tú la puedes rotar, la puedes agrandecer, la puedes hacer pequeña y ponerla o situarla, fijarla en el lugar que tú quieras. Y ya cuando está fija, tú en realidad puedes ir a caminar alrededor de la escultura 360 grados, o sí, 360 grados, y entonces puedes tomarle video, puedes tomarle foto y lo puedes compartir con tus amigos. Por ejemplo, lo que yo hice la primera vez que la utilicé ya después de haber hecho todos los diferentes versiones y cuando me llegó la versión final, hace un año exactamente fue la semana de Art Basel, Miami Beach, y nosotros todos los lunes siempre tenemos una reunión en honor para Art Basel, para nuestros amigos que vienen del extranjero. Y siempre tratamos, bueno, casi siempre tratamos de poner una escultura grande de un artista salvadoreño en nuestro jardín. Y el año pasado pusimos una de Beatriz Cortés. Pues este año, el mismo día, que fue hace una semana exactamente, lo que yo hice es poner la escultura, esta virtual, en el mismo lugar donde se puso la anterior del año pasado y compartir con todos mis amigos que están en el extranjero, decirles, estamos celebrando el no Art Basel Miami Beach y poder compartir la escultura del año con todos y conmigo a la vez, porque en realidad era algo obviamente virtual, ¿no? Qué cool, qué cool. Fantástico. Mario, creo que podemos empezar con nuestra conversación. Sí, claro. Eh, y para empezar, me gustaría volver un poco en el tiempo y hablar de tus comienzos en el arte. Me comentaste que ha sido súper orgánico la manera como empezaste a coleccionar con ayuda de amigos como Emi Capelazo, ¿verdad? Cuéntame un poco de este comienzo, con quién fueron sus amigos, quién te apoyó en ese comienzo, y Bueno, yo. bueno, fue a principios de los años 1990. eh, yo frecuentaba a la ciudad de Nueva York y allí conocimos a Janet Phelps, que ella en su momento trabajaba como la curadora de AMFAR, la Fundación Americana para la Investigación sobre el SIDA, a la cual en ese momento la pandemia todavía estaba bastante fuerte y nosotros cuando vivíamos en Washington, D.C., hacíamos reuniones, eventos benéficos para recaudar fondos para AMFAR. Y nos hicimos muy amiga de ella. Y entonces ella era la curadora de la colección de AMFAR, que ellos todos los años hacían una subasta para recaudar fondos, desde artistas muy reconocidos en su momento hasta gente como Keith Haring, por ejemplo, que estaban donando obras a artistas jóvenes. Y ella, digamos, nos llevaba a rastrear
En aquel entonces el comienzo de Chelsea, porque en ese entonces ni existía Nolita para los artistas, ¿no? O Brooklyn o nada por el estilo. En realidad era el comienzo de Chelsea. Y también en Miami, donde tenemos nuestra segunda casa, o teníamos nuestra segunda casa, y ahora vivimos a tiempo completo, teníamos nuestro círculo social. Y una chica muy joven estaba de intern haciendo una pasantía en la colección de los Rubel. Ella se llama Amy Capelazzo, que ahora es la presidenta de una gran empresa de casas de subastas de arte. Ella también nos guió muchísimo a conocer el arte de Miami y también el de Nueva York. Entonces, como todo coleccionista, creo que le pica un mosquito de algún momento y decides que empiezas a comprar arte porque ya empezás a entender especialmente el arte conceptual, que es el que me llamaba la atención. Eh, Ambas, Amy y Janet, nos dieron el consejo de enfocar la colección desde el principio, de comprar con el corazón, de comprar lo que nos gustaba, lo que nos llama la atención, lo que nos habla, pero también tener un enfoque. Yo me recuerdo muy claramente que Amy me dijo, o haces fotografía, o escultura, o fotografía negra, o pinturas, pero que la colección tenga un lenguaje, que cuando tú pongas una obra enfrente de otra, pueda haber una conversación entre ellas. Y así fue como comenzamos. Mi colección privada comenzó con artistas obviamente muy jóvenes, también con artistas que se estaban consagrando como Jeff Koons. En ese momento todavía no había llegado a su gran apogeo y era, por ejemplo, las obras carísimas que compraba en ese momento, que obviamente eran regaladísimas, ¿verdad? Y eran series, no eran las únicas o esculturas únicas, sino que eran series. Por ejemplo, tengo muy en la mente la cara de Tom Sachs, que él estaba de recepcionista haciendo una pasantía en la galería de Tom Healy, de Healy Morris en Chelsea, y nos platicó de sus obras de arte, no obviamente las que estaban colgando en la galería, y a mí me encantó su arte conceptual y terminamos comprando un par de obras pequeñas de él, porque aún así nuestras compras eran o sea, muy limitadas, ¿no? Ese era el momento cuando Chelsea comenzaba y se formó la colección, digamos, de los años 90 aún a los años 2000, era concentrado en artistas que vivían y trabajaban en Manhattan, no importaba su procedencia natal o su raza, su credo, su sexo, eso no nos importaba, sino que nos importaba que fueran artistas que vivían en la comunidad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, en Manhattan, arte conceptual. Yo diría que en la gran mayoría nuestro arte es bastante minimalista también, pero había momentos en que, pues, como todos, nos volvemos locos si no avisamos. Te enamoras de obras que no te los esperabas. Y, por ejemplo, me enamoré de las obras de Rachel Harrison. No sé si la conoces, la representaba una galería muy joven que se llama Green Neftali en Chelsea, ahora una galería consagrada. Entonces, Rachel Harrison, digamos, eran obras parecidas en mi mente a Franz West. Y eran obras, yo le llamaría maximalistas en vez de minimalistas, porque son muy cargadas, con mucho color. Y en el caso de Rachel Harrison, eran la mayoría unas como rocas de la luna pintadas de todos colores, con artículos que ella había encontrado en la calle, basura limpia, digamos, insertados en estas rocas. El lenguaje de ella era sobre el, la, el consumismo que existe en Estados Unidos y estaba haciendo una parodia a los mismos coleccionistas que nosotros también nos volvemos consumidores del arte. Y entonces me fascinó. Todas las obras que comprábamos, o por lo menos el 90% de las obras, tenían un mensaje, no un mensaje social, sino que una crítica a algo que estaba sucediendo en la sociedad en ese momento, ya sea el medio ambiente, había, por ejemplo, en este caso, esa
esa adicción a consumir que existe ahora en el mundo entero, ¿no? Era para reflexionar lo que estaba pasando en ese momento. Sí. O sea que esa primera colección estaba enfocada en una especie de social movement, social discourse, y eran artistas que vivían en Estados Unidos, ¿no? No Claro. necesariamente Específicamente en Manhattan, sí. Manhattan. Y después te mudas a Miami y cambias esto, ¿no? Me mencionaste que empezaste a coleccionar brasileños, por ejemplo, me enseñaste las obras de Nino Cáiz, si quieres contar un poco de Nino también, que tienes ahí detrás de ti, y Toda la también pared es de Nino Kais. las paredes de Nino Cáiz, y también, Un poquito obsesionado en el consumismo, ¿no? y también estar en Miami te impulsó a ir a ferias en México y pensar sobre artistas salvadoreños, ¿verdad? Entonces cuéntame un poco qué cambió en este viaje a Miami, ¿no? Sí, nosotros vivíamos en la capital, en la ciudad de Washington, D.C., y lo que te estaba comentando es que íbamos, o yo iba con frecuencia a Manhattan, ¿verdad? Pero nuestra segunda casa ya la teníamos en Miami. Fue donde conocimos a Amy Capelazzo, muy joven, y ella fue la que me dijo, o la que me comentó, o me invitó a ir a mi primera bienal, a la Bienal de Venecia. Y fue entonces que le dimos vuelta a toda la ciudad 10 veces con ella. Eh, Éramos roommates, éramos 4. Estaba Ann Packerstack, la directora, bueno, la ex directora de Creative Time y ahora del Brooklyn Museum. Y era Tom Healy, de Healy Morris, la galería en Chelsea, y yo. Éramos los 4 roommates. Estábamos jovencititos todos, ¿no? Entonces, ellos 3 obviamente estaban 100 años luz más adelante que yo, porque esa era su industria, esa era su educación y ese era su fin, obviamente, profesional. El mío era nada más de curiosidad en ese momento. Cuando fuimos a la Bienal de Venecia, mi primera visita, me entristeció muchísimo no ver que El Salvador estuviera representado. Estaban casi todos los países del mundo, de África, Asia, América, bueno, Europa, obviamente, y El Salvador estaba brillando por su ausencia. Y fue entonces cuando Amy y Tom me dijeron, bueno, tú tienes el poder de llegar a que El Salvador esté presente en la Bienal de Venecia. Y les dije yo, ¿pero cómo? Bueno, me explicaron que iba a ser cosa de muchísimos años y te puedo comentar que, no sé, son 20 años desde que comencé la fundación o a trabajar en apoyar el arte contemporáneo en El Salvador. Ahora han estado presentes en las últimas 3, 4 bienales. Entonces, aquí en Miami, Amy Capelazzo nos llevaba a dar vueltas por todos lados, a todas las, en aquel entonces, emergentes galerías en la casa de fulano, en la casa de Mengano. No eran galerías, galerías, sino que eran más que todo unos movimientos underground, artísticos que habían en Miami, como por ejemplo estaba William Córdoba, estaba Hernán Bass, eran artistas niños comparados a nosotros que éramos niños mayores, ¿no? Y así empezamos a conocer el arte de Miami y poco a poco empezamos también a abrir las puertas de enfocarnos solamente en los artistas que vivían en Manhattan. Empezamos a comprar un poquito de obras de arte de Miami para la casa de Miami. Entonces teníamos las colecciones divididas. Washington, era la casa de Washington, teníamos las obras de Nueva York y las de Miami, en la casa de Miami, las obras de Miami, ¿no? Pero estando en Miami, eventualmente nos mudamos a Miami hace como unos 15, 16 años. Y ahí fue cuando en realidad, eh, o sea, no puedes, ¿cómo se dice? No puedes evitar de enamorarte de Latinoamérica en Miami, porque en realidad Miami es una ciudad donde toda Latinoamérica fluye, y empezás a aprender y a educarte sobre otras culturas y nos invitaron a nuestra primera Bienal en Sao Paulo. Y ahí fue cuando, te puedo decir, cambió todo porque nos dimos cuenta de la riqueza de cultura que hay, bueno, en ese momento en Brasil, pero era la Bienal y estaban todos los países de Centroamérica, perdón, todos los países de Latinoamérica representados, incluyendo El Salvador, que fue una gran alegría para mí. Eh, Nos enamoramos del arte conceptual de Brasil
la verdad no tengo palabras para expresar lo increíble que es el arte de Brasil. Y empezamos a comprar y a comprar y a comprar, porque en realidad nos entusiasmó muchísimo. Luego conocimos a Célica García, que estaba lanzando eh, su feria de arte que se llama MACO, Arte Contemporáneo de México. Fuimos a la primera feria en la Ciudad de México y encontramos a muchísimos artistas de México que también, como los de Brasil, trabajan con la parte conceptual. Es un poquito diferente la parte visual de Brasil y de México, pero nos enamoramos igualmente de los artistas de México y empezamos a comprar artistas de México. Y entonces la colección ahora es arte conceptual. Yo diría, la primera fase es Nueva York y de ahí Latinoamérica, más específico Brasil y México. Tenemos un par de artistas de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú y obviamente de Centroamérica, pero digamos, la carga más grande de la colección es México y Brasil. Qué lindo. Incluyendo a Nino Kais que tienes ahí, ¿no? ¿Qué La otros? pared, la pared completa. Eso se llama adquisición obsesiva, consumismo al máximo. No, ¿no? Y cuéntame un poco porque, de tu trabajo también, porque trabajaste como me has contado antes toda la vida en Viacom, a cargo de MTV, Nickelodeon, VH1, VH1 Comedy Central y Paramount Channel, Not Pictures. Wow. Y, Qué memoria. y te centrabas como en los esfuerzos en los asuntos sociales también, ¿no? Sí. De impacto social en los canales. Eh, Me pregunto si, primero, me encantaría que contaras un poco qué es esto que hacías exactamente y si esto en concreto ha influido en la manera como coleccionabas. Hmm. Interesante la pregunta. Gracias, Tiago. Creo que, bueno, la mayor parte de mi vida trabajé para Viacom, como tú lo dices, enfocado en los canales de Latinoamérica, que son MTV, Nickelodeon, VH1, Comedy Central y el canal de Paramount, que es como un HBO de películas, pero con las películas de Paramount y otras adquisiciones. Eventualmente también me dieron a mi cargo Nickelodeon a nivel global. Mi cargo era vicepresidente senior de responsabilidad empresarial. El cargo era en realidad de ser el interlocutor entre las Naciones Unidas, que son 80 divisiones, escucharles a cada uno y entender cuál era su necesidad de comunicación para su audiencia. Por ejemplo, UNICEF encajaba muy bien con Nickelodeon, que es el canal de los niños, UNICEF siendo la unidad de las Naciones Unidas para los niños, ¿no? Y así teníamos diferentes unidades que encajaban con diferentes canales y abordábamos temas desde el medio ambiente, de anti-bullying, anti-violencia doméstica, violencia entre parejas, el cuidado de la salud sexual, muy específico en el embarazo no planificado de las y los jóvenes. También teníamos que ver con los refugiados, o sea, habían temas fuertes de abordar que teníamos que de alguna manera traducir al lenguaje de MTV, rock y música, al lenguaje de los niños de Nickelodeon o al lenguaje pop del adulto, como por ejemplo comedia en Comedy Central o VH1, que es música pop para adultos, bueno, para adultos jóvenes, y poderles explicar estos temas profundos y hasta que dan miedo platicarlo, se puede decir, de una manera bastante digerible. Entonces nosotros lo que hacíamos era desde un spot de 15 segundos o hasta una serie de telenovelas de 70 episodios de 1 hora, donde integrábamos en los personajes de la telenovela estos mensajes de responsabilidad social, de impacto social. Ese trabajo me lo dieron, yo creo, por ser yo.
y este tema está en mí. Entonces se refleja en el trabajo que hice con Viacom y también con el arte que me llama la atención, porque el arte que me llama la atención es siempre algo que está tocando, criticando un tema social que usualmente es difícil de platicarlo o de romper el hielo, y una obra de arte tiene el poder de poder comenzar una charla que posiblemente no la comenzarías. Y como uno dice, se puede escapar de cualquier lío, porque es arte. Entonces, el artista se le perdona. Y entonces tienen ellos para mí un poder grandísimo de poder convocar, de poder crear conciencia sobre algo. Y entonces esas son las obras que ya de por sí me llaman a mí naturalmente, porque es igual el trabajo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo porque era mi trabajo soñado, era lo que yo quería hacer. Nunca pensé en vestirme y decir voy al trabajo, sino que yo iba a mi vida, era mi vida. Entonces ese fue mi trabajo con Viacom. Y sí, hay un vínculo muy directo con la colección. Qué lindo, qué lindo. Y después, más adelante, haces tu segunda maestría en Harvard, una maestría enfocada en religión a nivel pop culture. O sea, estudiaste la manera como la religión y la cultura pop se mezclan, ¿no? Cuéntanos un poco de este tema, que creo que es como, es un otro salto en tu carrera, ¿no? Desde mi Sí. punto de vista. Sí, la escuela Harvard tiene como aproximadamente 16 escuelas superiores. Está el colegio, que es para, para la licenciatura, y luego hay como 15 a 16 escuelas superiores donde puedes sacar diferentes programas de estudios eh, y a nivel de graduate level, ¿verdad? La escuela de Divinity School, la Harvard Divinity School, tiene un programa de 2 años que es un certificado específico para las personas que quieren estudiar la religión, pero con un ángulo de cómo la religión aparece en la cultura popular y específicamente, en mi caso, en los medios, en las películas, también en los shows de televisión, los que estamos viendo y consumiendo de día a día. Todo surge fue porque la Organización de Estados Americanos llegó a MTV a pedirnos si podíamos hacer una campaña de tolerancia religiosa, porque había un renacimiento del antisemitismo en Estados Unidos, México y Argentina. Entonces, los medios en Estados Unidos, todos son medios seculares, no tocan la religión o no hablan de la religión. Y cuando yo pedí permiso de hacer esta campaña, que para mí me pareció lo normal, me dijeron, tienes que pedir permiso, y había una burocracia que en realidad yo creo que duré un año, 2 años, hasta poder llegar al presidente de Viacom que aprobara la campaña de coexistencia. No podíamos ocupar la palabra religión o tolerancia religiosa, sino que era simplemente mostrar por medio del fútbol, por ejemplo, que los musulmanes pueden jugar en el mismo equipo con un cristiano y con un judío, pero es el equipo Barça, por ejemplo. Y era de cómo poder convivir con diferentes religiones y llegar a entender, bueno, la campaña nunca se dio. Y de casualidad, en ese entonces, la escuela superior de Harvard, que se llama Harvard Kennedy School, que es la escuela de gobierno, de relaciones internacionales, de diplomacia, me invitó a dar una charla de cómo estaba MTV abordando la responsabilidad empresarial por medio de las campañas y las películas o las series que estábamos haciendo. Entonces yo decidí, ya que iba para Harvard, no mostrarles un caso con éxito, pero mostrarles el caso que tuve fracaso. Porque pensé dos cosas. Había que mostrar que no era fácil mi trabajo, y también pensé yo, voy a tener a los genios del mundo en audiencia, tal vez me den un buen tip para cómo hacerlo, ¿no? Una consultoría gratuita. Fue en esa audiencia que había una profesora de la escuela Divinity que llegó y me dijo, es que lo que están haciendo lo están haciendo mal,
porque están promoviendo la tolerancia. Y la tolerancia es solamente el comienzo del conflicto. Y yo de verdad no entendí en ese segundo hasta que tuve que digerir las palabras que me decía esta señora. Cuando me puse a pensar, dije yo, wow. Entonces estamos hablando que la tolerancia es simplemente aguantarte hasta que no te puedo aguantar más y explotó, ¿verdad? Entonces dije, me dice ella, ¿por qué no tomas una clase, la clase básica de religión, medios y cultura popular? O sea, yo en mi vida pensé que iba a tomar religión, mucho menos educarme sobre religión o tener un posgrado en religión. Y ahora también soy un teaching fellow en el Harvard Divinity School y asisto a los profesores que están dando esa clase porque, digamos, yo soy el experto en entertainment media, que sería medios de entretenimiento como películas y TV shows, y les puedo explicar mi experiencia de cómo para mí ha sido un shock ver que la mayoría de las películas y de los shows de televisión que estamos viendo tienen como base la religión. Te voy a dar un ejemplo. Hicimos 3 investigaciones este año. Primero, investigamos las 9 películas que habían sido nominadas para la mejor película del año para los Oscars del 2020. Y encontramos que las 9 películas, 9 de 9, estaban basadas con religión. Y hay personas que me dicen, yo no vi religión. Entonces, no es que vas a ver a la persona religiosa rezando, sino que vas a ver costumbres, vas a ver la ética, los valores que se están, o la historia, por ejemplo, para darte un ejemplo súper rápido, la historia de E.T., del extraterrestre, o la historia de Superman, o la historia del Matrix, es la historia de Jesús de la Biblia. Un ser del otro mundo que llega a la Tierra con superpoderes a salvarnos del mal, ¿no? Entonces, es lo que le llamamos apropiándose de las historias de religión, volviéndolas popular, de una manera en que ni cuenta te das que la estás consumiendo, pero ¿por qué te llegó la película de E.T. o de Matrix o de Superman? Porque ya te la sabías. Inconscientemente te gustó más. Entonces, es estudiar esto de cómo la religión puede causar también este tipo de películas que no te das cuenta que estás consumiendo religión, posiblemente están creando estereotipos correctos o incorrectos sobre otras religiones. Y la idea es de ahora comenzar a educar a los Marios en otras empresas y a los que están produciendo contenido, especialmente a los guionistas que están escribiendo contenido, de que estén conscientes de que están apropiando o robándose las historias de la Biblia o de otras religiones y las están ocupando de una manera pop y cuáles son las implicaciones de hacerlo. Wow, y esto, esta relación entre la religión, la cultura pop, que ahora forma parte de tu rutina profesional, eres profesor en Harvard, enseñas esto, ¿ha influido de alguna manera tu manera de coleccionar? ¿Tienes obras en la colección que tengan relación con esta temática en concreto? Eh, la respuesta es sí, pero no me acuerdo cuál exactamente, porque yo o sea, me he percabido en el momento que digo, me encantó esa obra y digo, ay Dios mío, me estoy influyendo yo solito con las cosas que me gustan en la vida, ¿no? Pero este es el tema de la religión en inglés se dice religious literacy, o sea, ser letrado en religión, así como tú puedes ser letrado en música, en geografía, en cualquier tema, ¿no? No es ser religioso. Entonces la idea es de que este tema de ser letrado religiosamente es otro tema más de responsabilidad empresarial. Entonces, encaja con el medio ambiente, con el anti-bullying, con la antiviolencia doméstica, con los refugiados. Si te pones a pensar en todo esto, hay mucho que ver la religión también. Y si la podemos entender un poquito más como consumidor y como guionista, es posible que podemos, mm, creo yo, minimizar los conflictos y la violencia en el mundo. Igual que cuando te enseñan sobre, por ejemplo, GLBTQ. Te puedo dar un ejemplo. La organización que se llama GLAAD,
Gay Lesbian Association for Anti-Defamation. Ellos tienen 30 años aproximadamente de existir. Antes que ellos existieran, el GLBTQ no existía en los medios y lo poquitito que existía era muy negativo y era bien feo, ¿no? El estereotipo que salía era siempre muy negativo y era lo peor de la sociedad. Ahora, 30 años después, yo no sé, ¿cuántos años tienes tú, Tiago? 36. ¿Cuántos? 36. 36. Bueno, caes en mi fórmula. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona de 30 años o menos y le dices, descríbeme a un hombre gay, espero que se queden perplejos y que no puedan contestar. Porque yo creo que una persona de 30 años o menos ahora sabe que un hombre gay puede ser blanco, negro, chino, puede ser árabe, puede ser latino, puede ser flaco, puede ser gordo, puede ser el más macho de los machos como el más gay de los gays que puede existir en el mundo. Entonces, no hay una respuesta. Yo he hecho esta prueba infinitamente con todos los hijos de todos mis amigos, con el permiso de sus papás, para ver qué respuesta me dan y se me quedan viendo como soy un tonto, ¿no? Entonces esperamos que de aquí a 30 años, cuando yo te pregunte, descríbeme a una mujer musulmana o descríbeme a un hombre judío, no tengas palabras como hacerlo. Qué lindo, qué lindo. Esa misión es muy, muy, muy importante, principalmente hoy en día que con el coronavirus, por ejemplo, la violencia doméstica, el feminicidio ha aumentado muchísimo. Creo que es muy, muy importante en todos los niveles lo que estás haciendo. Mario, ya le agradezco por todo lo que estás haciendo. Y me encantaría también hablar de otra labor que haces, aparte de todas estas, que es con Yes Contemporary. Me encantaría que nos contaras qué es, cuándo surge y un poco quién forma parte de esta plataforma, ¿no? Bueno, volvemos a la plática de la Bienal de Venecia con Amy y Tom, cuando ellos me dicen, Mario, si tú quieres ver a un salvadoreño acá, tienes que trabajar para eso, ¿no? Entonces, yo me regreso, estoy viviendo en Washington, D.C. y llego a un acuerdo con la Embajada de El Salvador en Washington y les propongo que yo me encargo de todo si ellos me entregan un salón donde yo pueda hacer exhibiciones de arte, de pintura, nada más, para poderme enfocar bien, de arte moderno, contemporáneo, de artistas de El Salvador que viven en El Salvador y traer a un artista a cada 3 meses a Washington, D.C. Justamente la embajada está en el circuito de las galerías. Entonces, todo una vez al mes hay lo que le llaman el Gallery Walk y la gente sale a caminar y van de galería en galería. Entonces yo dije, wow, qué suerte estar geográficamente en el lugar correcto. Entonces, el embajador de ese entonces, el embajador René León, me dijo que le encantaba la idea. Hablaron con la ministra de Asuntos, la ministra de Relaciones Exteriores. Ella también dijo sí, mientras él se encargue de todo, porque no hay personal para eso. Y así comenzó. Empezamos con unos amigos, René Rodríguez, Nicolás Chi, Hugo Salinas, salvadoreños que residían en Washington. Éramos voluntarios. Nosotros éramos los curadores, éramos los que colgábamos los cuadros, éramos los que diseñábamos las postales. En aquel entonces se mandaba todo por correo postal. Éramos los que poníamos el dinerito para que el artista pudiera llegar a Washington con su maleta, las obras enrolladas, y en fin, llegaban a cada 3 meses, los albergábamos en nuestras casas, nos turnábamos y así teníamos un año de programación. Eso fue en abril del año 2000. Luego, aproximadamente unos 10 años después, el primer museo de arte en El Salvador empieza a construirse y las personas que son los fundadores son amigos míos y me dijeron, mira, nosotros ya estamos viejos y necesitamos a alguien joven que se encargue de la parte contemporánea y le dije que sí. Entonces comenzamos un proyecto que se llama todavía, bueno, el museo se llama Museo de Arte del Salvador y se conoce como Marte. Entonces comenzamos el programa Marte Contemporáneo y era al revés.
traíamos artistas conocidos que sabíamos que podían viajar con una maleta y hacer algo grandioso en El Salvador, y les dábamos una exhibición en la primavera y en el otoño. Y ellos llegaban, daban un taller, porque usualmente tenía performance, tenía escultura o eran instalaciones. Y los artistas de El Salvador eran sus asistentes. Y era una manera de crear como un intercambio, ¿verdad? Y en el verano exhibíamos arte de artistas que vivían en El Salvador. Eso duró otros 10 años. Eventualmente, yo creo que todo lo que es monótono se vuelve viejo, se vuelve aburrido. Los mismos artistas, aunque habían esas dos opciones, se quejaban que necesitaban más. Entonces, ahí nace el programa de Yes Contemporary. Yes significa, bueno, es YES, ¿verdad? Es Young El Salvador Contemporary Art. Entonces, estamos enfocados en los mismos artistas jóvenes, algunos que ya no están tan jóvenes porque ya llegaron a sus 40 años, desde que comenzamos en el año 2000, estamos hablando de 20 años ya, ¿no? El programa de Yes Contemporary se funda con Claire Bruckell siendo la directora al frente de la visión, de la misión del programa, y amigos de mucha confianza que están en el mundo del arte, como Carolina Álvarez, que es ahorita la Deputy Director del Dallas Contemporary, Adriana Cisneros, una gran persona en el mundo del arte, y su madre, Patti Cisneros, obviamente reconocida a nivel mundial. Tenemos al artista local de él, que vive en El Salvador, Simón Vega, quien ha llegado a hacer unas cosas maravillosas como artistas. De hecho, te puedo compartir que en este momento lo puedes ver en uno de los online viewing rooms de Art Basel Miami Beach 2020. La feria se canceló, pero Art Basel procedió a tener la feria de una manera virtual, y es el tercer salvadoreño que participa con una mega presencia en la feria de Art Basel. Además de eso, tenemos a Solita Cohen, que es una coleccionista Colombia-Venezuela que vive en Miami. Y también tenemos a la artista Beatriz Cortés. Ella vive en Los Ángeles, es salvadoreña, y ella es la que estábamos hablando del QR code, de poder llevar su obra virtual a tu casa. Entonces, entre todos, lo que hemos hecho es crear un programa. El programa de Yes Contemporary está dividido en 3 ejes. El primero y el más importante, creo yo, es que 1 o 2 veces al año invitamos a 5 personas claves del mundo que lleguen a visitar a El Salvador por 3, 4, 5 días. Obviamente se les paga toda su visita, y hemos llevado desde los mejores curadores y directores de museos como el MoCA LA, el Houston Fine Arts, PAM de Miami, MoCA de Chicago, ha estado el Whitney, PS1 MoMA, a ver si me acuerdo de Reina Sofía, los del Tate, los del Centro Pompidou. Llevamos 5 años y creo que ya tenemos la visita de las instituciones más grandes en Norteamérica y Europa. Además de eso, también invitamos a críticos independientes, a curadores independientes, a coleccionistas. Tratamos de y a los medios también. Tratamos de educar a los extranjeros sobre El Salvador para que puedan saber un poquito más de lo que está pasando. Por ejemplo, de la última visita de Reina Sofía, creo que es una de las visitas que más me agradó, porque obviamente lo que me agrada es de que lleguen al Salvador y que eventualmente los incorporen en su vida, si es crítico, si es curador, si es director de museo, o la persona que está a cargo de las adquisiciones de obras de arte para los museos, ¿no? El Reina Sofía en febrero adquirió 53 obras de artistas salvadoreños para su colección permanente. Y para mí eso sí ya nos pone en un nivel bastante, digamos, alto, porque ya estamos hablando que los artistas de El Salvador ya han entrado a las colecciones del Guggenheim, del MoMA, de, déjame pensar, del Houston Fine Arts,
del MoCA LA, de Reina Sofía, y hay otros museos que están en procesos de adquisición como el Tate Modern, por ejemplo. Entonces, el Centro Pompidou, estoy muy contento de que los frutos se están llevando a cabo. Además de eso, también los artistas ya están siendo representados por galerías importantes alrededor del mundo, están siendo vistos en ferias de arte. Entonces, yo creo que estos viajes, nosotros les llamamos los art trips, han sido para mí lo mejor que tiene el programa. Para los artistas, el eje principal para ellos son las becas. 2 veces al año damos becas para curadores y para artistas. Puede ser para hacer una obra de arte, como puede ser para participar en una bienal o viajar a una bienal, o simplemente quieren educarse con un viaje o participar en una residencia. Entonces los artistas ahora tienen por lo menos un lugar donde poder aplicar 1 o 2 veces al año para obtener fondos para poder crecer profesionalmente, ¿no? Y Pues, además, sí tenemos un eje más, que es una colección de arte que nace por la necesidad. Nosotros teníamos esta idea de hacer una exhibición de arte salvadoreño durante un Art Basel hace como un par de años. Y el Museo de Miami, que se llama PAM, tiene una obra gigantesca del tamaño de 1000 pies cuadrados del artista Simón Vega, de El Salvador, y estaba en exhibición en uno de los salones principales por más de un año. Cuando supimos que la iban a desmontar, le llamamos al museo, le preguntamos que si la podíamos prestar y nos dijeron, nos gustaría, pero lo sentimos mucho, la obra está ya prestada para los próximos 10 años por wow. diferentes instituciones. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta que había una gran necesidad de tener obras de esa magnitud, de ese tamaño, obras para instituciones, que los artistas no las tienen en sus estudios. No hay coleccionista con ese tipo de obras en ninguna, bueno, de obra salvadoreña en ninguna parte del mundo. Entonces decidimos comisionar 15 de esas obras de 15 artistas diferentes para tenerlas en bodega y que cualquier institución que la quiera prestar la puede prestar por $1, solo para hacer una transacción formal y legal. Entonces la tenemos ya embaladas, solo de ponerle el sello de para dónde van y se mandan, ¿no? Entonces yo creo que ese es un eje principal porque estamos dándole a las instituciones la posibilidad de poder prestar obra que antes no existía la posibilidad. Maravilloso. De hecho, vale la pena que creo que mencionar también que en la plataforma de Yes Contemporary se puede bajar el libro que me he leído y me pareció increíble porque están las entrevistas a Ronald Morán, Mayra Barraza, Irving Morazán, no me voy a acordar de todos, pero está Retna también, ¿no? Sí. Y me encantó si pudiéramos quizá finalizar con última pregunta, que nos contaras un poco sobre la portada, porque la portada, nada más abrir el libro, hay una breve descripción de la sutil mensaje que es tan polífona, ¿no? de esta portada, que me parece muy importante quizá mencionarla, hablar del artista, para ¿no? cerrar con llave de oro. Bueno, para encajar, creo que todo o ponerle un hilo a todo, si te pones a pensar, las obras de Manhattan que colecciono tienen un tema social, las de Brasil, otro tema social, las de México, otro tema social, y ahora viene la de El Salvador. El Salvador es un país que estuvo con una guerra civil hace 30 años, que no es hace mucho, y las repercusiones de esa guerra civil todavía se sienten, se huelen, las estamos viviendo en el país. Los artistas están tomando temas sociales de una manera muy seria y uno de esos artistas es Ronald Morán, que es el artista de la portada del libro de Yes Contemporary. El libro de Yes Contemporary tenía un objetivo. Fue una plática que tuvimos entre Simón Vega, el artista, Claire Bruquet, la directora de Yes, ex directora de Yes, y yo estábamos platicando que no existía una investigación, no existía un libro que pueda contarle al mundo la historia del arte contemporáneo de El Salvador.
Entonces, cuando tú abres el libro, hay un timeline, una línea de tiempo donde te va explicando desde la guerra civil todo lo que ha pasado hasta llegar a ese libro. Entonces, hay 30 personas que son entrevistadas, hay 5 artistas y 25 personas del mundo del arte, incluyendo a Mark Spiegler de Art Basel, a Sam Keller de Art Basel, a Emi Capelazzo también, a todas estas personalidades que nos ayudaron a llegar donde estamos. Entonces, el artista Ronald Morán, su tema es, en ese caso, en esa serie, es la violencia doméstica. A mí, obviamente, eso me habló muchísimo, especialmente porque lo estaba tratando en los temas de MTV. Y ahora ves cómo toda mi vida se va enhebrando de un lado para otro. Entonces, lo que Ronald hace es recrear habitaciones infantiles, recrear el comedor, recrear la cocina, donde hay artículos que pueden ser o son usados violentamente en una casa por el papá, por la mamá, por los mismos hermanos que se están golpeando de una manera muy fea y violenta. Entonces, y también tiene que ver con la guerra civil, ¿no? Entonces, lo que él viene, recrea, por ejemplo, yo tengo una obra de él que es un cuarto de un niño, donde está su zapatera, está la consola con el televisor, está el Nintendo, que es algo muy violento, y el niño tiene de adorno unas espadas colgadas en la pared, ¿verdad? Entonces, si te pones a pensar, son juguetes. El Nintendo es violento, las espadas son violentas. También tiene unas como pistolas, ¿no? Entonces tiene todos y además tiene una silla con nosotros le llamamos cincho, a la faja, no sé, al belt, colgada, que cuando yo la vi eso, me acordó de mi niñez, porque son con lo que te da, ¿no? Los papás, si te portas mal. Entonces, él viene y cubre todo con este artículo que se llama guata, que es como un algodón, que es un algodón, no es algodón, es algodón sintético eh, para rellenar muñecos de peluche, para rellenar almohadas, para rellenar cualquier cosa que necesite parecer una esponja, o sea, una almohada. Entonces, él coge este material y cubre toditito la instalación como para decir, vamos a curar la violencia. Entonces, el cuchillo que él hizo específicamente para la portada está puesto sobre la guata y está cubierto de guata, como para decir no más violencia. Estás en mute. Qué lindo, he dicho, porque es un mensaje que tenemos que traer aquí dentro de nosotros ahora más que nunca. Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo, gracias por el apoyo a esta nueva iniciativa de Arco y ganas de verte pronto. Igualmente, es un gusto. Gracias, querido. Chao. Creo que ya se puede dejar de grabar, ¿eh? Ahí va.